¿Por qué dejé a la Iglesia Bautista? Sin animadversión contra los bautistas. Por principio de cuentas, quiero decirles que no tengo rencor ni animadversión contra los bautistas. Creo que los bautistas, en su inmensa mayoría, son espléndidas personas, honestos y sinceros. Quieren la verdad y considerarán las cosas que aquí menciono como honestas y con amplio criterio. Ruego a los que vean este video que estudien cuidadosamente lo que aquí tenga que decirles con la Biblia en la mano y guiados por la palabra de Dios. Todas las iglesias claman diciendo que predican la palabra de Dios, pero sabemos que todas no predican solamente la Biblia. Para ellos hay muchas iglesias, pero la Biblia dice que solo hay una. La Biblia no enseña doctrinas contradictorias. Los bautistas alzan la Biblia y dicen: nosotros predicamos la Biblia, eso es lo que hacemos. Así pues, ¿qué he ganado con decirle a usted que la Iglesia de Cristo solo usa la Biblia y nada más? Tendré que probarle a usted que la Iglesia de Cristo usa solo la Biblia, mientras que la Iglesia Bautista no usa solamente la Biblia. Si vemos cómo está el mundo, lo vemos que está dividido religiosamente. Una iglesia por aquí, otra iglesia por allá, todas adjudicándose predicar la Biblia. No obstante, ellas tienen diferentes nombres y enseñan diferentes doctrinas. Hay un sentimiento que prevalece en el mundo religioso. No importa de qué iglesia sea usted miembro o en lo que usted crea, solo basta que usted sea honesto y sincero. La mayoría lo acepta como una verdad, pero no es así. La Biblia no enseña eso. Si es así, ¿en dónde dice eso la Biblia? Sin embargo, eso es lo que oímos a diario. Otros piensan que todos debemos ir a la iglesia y ser miembros de alguna de ellas. Estas cosas son predicadas por todos los predicadores denominacionales, por lo que este es el concepto general en los círculos religiosos, y es la causa por la que existe un resentimiento general hacia la Iglesia de Cristo, porque nosotros lo rechazamos y lo negamos. Los bautistas predican algunas verdades. No todo lo que dicen es una falsedad o una mentira. Creo que predican mucha verdad. Con gusto acepto la parte que predican que es verdad, pero las cosas que predican que no son la verdad son las que me hicieron que abandonara la Iglesia Bautista. Permítame ilustrar mi punto. Usted recordará que en el jardín de Edén, el diablo predicó la verdad junto con una mentira. Él dijo: no morirás. Génesis 3:4. Esa es una doctrina falsa. Pero el diablo también dijo: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. Esa es la verdad. Esto hizo a la mentira más engañosa. ¿Pecaron Adán y Eva cuando creyeron y obedecieron eso? Sí, porque ellos ciertamente lo hicieron. La mitad era verdad y la otra mitad era mentira. Si usted dice: bien, solamente estoy del lado de las cosas que son verdad, entonces le contestaré: quizás ese fue también el pensamiento de Adán y Eva, y estaríamos considerando solo la mitad del todo, y le diríamos a Dios que no creemos en la otra mitad. Eso nos conduciría a un error y a una condenación. Por lo tanto, lo que la Iglesia Bautista predica como verdad, lo pervierte con lo falso. Los bautistas predican más contra el pecado, lo moral y lo inmoral que cualquier otro predicador del Evangelio. Eso no quiere decir que en la Iglesia de Cristo no se predique sobre esos mismos temas, sino que en la Iglesia de Cristo también se predica sobre la doctrina de Cristo y se señalan las falsas doctrinas, y necesitamos hacer eso. Cuando uno asiste a una iglesia bautista, uno oye al bautista predicar contra el pecado,
cree y reconoce el hecho de que uno es un pecador y que estamos perdidos, por lo que siendo condenados por el pecado y deseando ser salvos y hacer lo correcto, sencillamente nos unimos a la Iglesia Bautista sin necesidad de bautizarse. Sin embargo, cuando me hice miembro de la Iglesia de Cristo, deseaba que el Señor hubiera excluido el bautismo de la Biblia. Me dije a mí mismo, todo lo que la Iglesia de Cristo enseña está muy bien, pero cuando se me dijo que tenía que bautizarme, sentí resentimiento o negación a bautizarme. La razón de esto es que como bautista que era, se me había enseñado que el bautismo no puede salvar a ninguna persona, y que recibir a Cristo de todo corazón es primero en el orden divino, y que el bautismo es segundo, y que éste toma lugar inmediatamente después que una persona es salva. Pero eso sería cierto si el Señor hubiera excluido al bautismo como uno de los pasos para ser salvos: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Entonces todo estuviera correcto para los bautistas. Pero no es así, por lo que el bautista cree que recibe a Cristo sin la necesidad de haber sido bautizado. ¿Cómo me hice bautista? Cuando era pequeño, asistía a la escuela dominical de la Iglesia Bautista de mi pueblo. Después de mudarnos a otro pueblo, mi madre comenzó a asistir a una congregación de la Iglesia de Cristo, a la cual asistí por algunos meses a los estudios bíblicos, donde quedé impresionado por la manera en que estudiaban la Biblia. Sin embargo, mis amigos me persuadieron a que regresara a la Iglesia Bautista, y transcurrido el tiempo, un día le pregunté al pastor bautista que si me podía bautizar esa misma noche, a lo que él me preguntó, ¿eres salvo? A lo que le contesté, no lo sé, creo que sí. Él me llevó a su oficina donde platicamos un buen rato acerca de mi experiencia que había adquirido en la Iglesia Bautista. El pastor me dijo que con lo que le había contado ya era salvo. Esa noche confesé que Cristo me había salvado de mis pecados y que quería unirme a la Iglesia Bautista. Después de haber escuchado mi confesión, la membresía votó para recibirme, y esa noche fui bautizado en la Iglesia Bautista. Obsérvese que en la Iglesia de Cristo, Cristo es el que nos añade a su Iglesia, Hechos 2:47, por lo que nadie vota para que uno sea añadido. Además de que se es salvo después de bautizarse, Marcos 16:16, y no antes, como lo hace la Iglesia Bautista. Después de bautizado en la Iglesia Bautista y mis primeras reuniones con los de la Iglesia de Cristo, una vez miembro de la Iglesia Bautista, empecé a trabajar diligentemente en los asuntos de la Iglesia, pero nunca llamaba mi atención lo pertinente a la doctrina bautista, hasta que un día mi madre y mi hermano mayor, quienes habían estado reuniéndose en una congregación de la Iglesia de Cristo, me dijeron cómo la Iglesia de Cristo predicaba el Evangelio. Ellos me impulsaron a que asistiera a las reuniones de la Iglesia de Cristo. Lo que yo había escuchado acerca de esta iglesia siempre era con un dolo de desprecio, así que decidí aceptar su invitación para aprender lo que allí enseñaban, no obstante lo creyera o no. El predicador de la Iglesia de Cristo enseñaba todo sencillo y claro, y nunca dejaba una duda de lo que estaba explicando. Regresé a casa y escudriñé las Escrituras para comprobar lo que se me había explicado. El predicador se prestaba a que se discutieran sus explicaciones, y aprendí que cuando ponía mis objeciones a su posición, se hacía más evidente que él estaba en lo correcto. Sin embargo, los predicadores denominacionales no permiten contender o debatir sobre temas doctrinales, solo ven su lado y no aceptan que un predicador del Evangelio examine su lado. En los próximos videos explicaré las consideraciones que tomé en cuenta para abandonar la Iglesia Bautista.
¿Por qué dejé a la Iglesia Bautista? Parte 2. Lo que llamó mi atención en la Iglesia de Cristo. La primer cosa que llamó mi atención mientras escuchaba al predicador de la Iglesia de Cristo era que solamente había una iglesia. Supongo que no hay nada en la Biblia más claramente explicado y que aún así es rechazado. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Dice, hay un solo cuerpo. Efesios 4, 4. La iglesia es el cuerpo. Hay un solo cuerpo, por lo que hay una sola iglesia. Junto con otras pruebas, vi que hay una sola iglesia. ¿Cuál? Así que empecé a estudiar. Otras cosas llamaron mi atención mientras estudiaba. Me preguntaba acerca de que Dios llama a los predicadores a predicar. Si Dios llama a todos los predicadores, entonces, ¿por qué predican doctrinas diferentes y en conflicto? ¿Llama Dios a los predicadores bautistas a predicar? Y ellos predican que la inmersión es la única clase de bautismo, que solo predicadores bautistas que son ordenados tienen la autoridad de bautizar. Predican la imposibilidad de apostasía, la operación milagrosa del Espíritu Santo y numerosas cosas más. ¿Llama a Dios a un predicador metodista a predicar que el bautismo es por rociamiento y que usted puede caer de la gracia? ¿Llama Dios a ambos a que prediquen doctrinas contradictorias? Sin embargo, Juan 17, 20 al 23 y 1 Corintios 1, 10 al 13 nos enseñan que Dios no ordena eso. ¿Por qué se pertenece a una iglesia bautista? Los bautistas, cuando reconocen que son pecadores, se unen a su iglesia sin saber lo que esa iglesia enseña, y así que llegan a ser miembros sin cuestionar, y aún más sin saber nada de sus doctrinas. Los bautistas tienen un celo de lealtad a su iglesia, que no aceptan que nadie los critique, pero deben sobrepasar esos sentimientos humanos y encarar la verdad de los hechos. ¿Por qué se llega a ser miembro de una iglesia bautista? ¿Debido a los padres, amigos o parientes? ¿Debido a un edificio agradable? ¿Porque está ubicado convenientemente? ¿Porque hacen buenas obras? ¿Porque enseñan algo de verdad? ¿Son estas las razones por las que se llega a ser un miembro de la iglesia bautista? En general, sí. La gran mayoría de la gente en las denominaciones se hace miembro sin saber la doctrina que ahí enseñan. Diría que entre el 85 y el 90% de la gente en la iglesia bautista no sabe lo que enseña la iglesia bautista. Alguna gente dice, sé que enseñan tal y tal cosa, pero no creo que estén mal. Pero vea usted la realidad, pues usted es un miembro de algo que usted no conoce y ni sabe lo que enseñan. Si yo estuviera siguiendo tal doctrina, sería una persona engañosa o falsa. Si hay gente buena en las iglesias denominacionales y enseñan algo de verdad, entonces, ¿por qué no se pueden unir? Los denominacionales dicen que en todas las iglesias enseñan algo de verdad, en todas hay gente buena, hay moralidad, levantan al caído y dan benevolencia. Entonces, ¿por qué no se unen los metodistas, los bautistas, los adventistas, los presbiterianos? La respuesta que dan es que eso se vería mal, porque no pueden andar de iglesia en iglesia haciéndolo, lo cual los haría unas personas falsas o engañosas. No obstante, que en todas esas iglesias hay gente buena y enseñan algo de verdad. Pero la razón de por qué no se unen esas iglesias es por los conflictos que tienen en sus doctrinas. La iglesia bautista apoya la perseverancia de los santos, o sea, la imposibilidad de apostasía, el bautismo por inmersión y la comunión cerrada en la cena del Señor. La iglesia metodista apoya la posibilidad de apostasía, el bautismo por rociamiento y la comunión abierta en la cena del Señor. Justo lo opuesto. Si, como se dice en medios religiosos no escriturales,
que es correcto para una persona llevar la doctrina bautista y que para otra persona también es correcto seguir la doctrina metodista, pero que no está correcto para una persona que siga la doctrina bautista y la doctrina metodista al mismo tiempo, porque dicen que al hacer eso, la persona sería falsa y estaría fuera de sus cabales. Entonces, si pertenecer a más de una iglesia me hace falso debido a que se tienen doctrinas contradictorias, entonces les digo a los bautistas que me contesten la siguiente pregunta: ¿es Cristo miembro de todas las iglesias? ¿Será eso cierto? ¿Es Cristo miembro de la iglesia bautista? Si es así, ¿es Cristo miembro de la iglesia metodista también? ¿Es Cristo miembro de ambas ahora? Si el Hijo de Dios apoya la doctrina bautista de la imposibilidad de apostasía, ahora y a la misma vez en la iglesia metodista apoya la posibilidad de apostasía, ¿lo está haciendo hoy? Y si a mí eso me convierte en falso, entonces, ¿en qué se convierte el Hijo de Dios? ¿También se convierte en falso o engañoso? ¿Aprueba Cristo cualquier doctrina contradictoria? ¿Es Cristo miembro de la iglesia bautista, de la metodista, de la presbiteriana, de la episcopal, de los adventistas, de los mormones y de todas las diferentes iglesias? ¿Es Cristo miembro de todas ellas? Hay una buena pregunta en la Biblia acerca de este asunto, en 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está Cristo dividido? Solo 4 palabras. ¿Acaso está Cristo dividido? El apóstol Pablo hizo la pregunta condenando la división. ¿Cuál fue la respuesta a esto? ¿Los bautistas la podrán contestar? La respuesta está en la pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pero veamos con la Biblia que Cristo no puede ser la cabeza de varias iglesias o cuerpos a la vez. Dice Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La expresión de Pablo de que Cristo es cabeza de la iglesia está subrayada, mientras que el concepto denominacional sostiene que Cristo es la cabeza de muchas iglesias o cuerpos, lo cual haría a Cristo una atrocidad o un monstruo con muchos cuerpos, porque el denominacionalismo es una doctrina falsa por la manera atroz en la que pretende presentar a Cristo. Los denominacionales católicos también sostienen que el Papa es la cabeza visible y que Cristo es la cabeza invisible. Sin embargo, Cristo no comparte con nadie su posición de ser la cabeza de su cuerpo, que es su iglesia. Cristo no es una de las cabezas. Fue después de que consideré esas cosas en que yo empecé a ver que algo estaba mal en la iglesia bautista y que no iba de acuerdo con el Nuevo Testamento. Entonces yo trataba de justificar a la iglesia bautista viendo todas las cosas buenas que ellos hacían y a la espléndida gente que yo había amado. Ya no podía encarar a mis amigos por temor a lo que ellos irían a decirme. Nunca se me ocurrió regocijarme en la verdad y decirles a los otros lo que no sabían. Supuse que no se pondrían contentos al aprenderlas. De las consideraciones de por qué dejé a la iglesia bautista, hemos visto: 1. Romano, lo que llamó mi atención en la iglesia de Cristo. Número 2. Romano, si hay gente buena en las iglesias denominacionales y enseñan algo de verdad, entonces ¿por qué no se pueden unir? Continuará con número 3 Romano, la advertencia del diácono bautista y el día de mi conversión a la iglesia de Cristo. Número 4 Romano, la iglesia bautista no es la iglesia del Nuevo Testamento, más otras consideraciones.
¿Por qué dejé a la Iglesia Bautista? Parte 3. La advertencia del diácono bautista y el día de mi conversión a la Iglesia de Cristo. Recuerdo un día que uno de los diáconos bautistas vino hacia mí y me dijo a solas: he sabido que has estado reuniéndote con los campbelitas. Había un tono de descontento en su voz que pareciera que yo había cometido la peor falta del mundo. Tartamudeé un poco y le dijo: no, he estado asistiendo a sus reuniones, pero no me voy a unir a ellos. Él dijo: bien, sabía que tendrías buen juicio para no ser parte de esa gente rara. Le dije que los de la Iglesia de Cristo realmente conocían y predicaban la Biblia. El diácono bautista me dijo que los campbelitas solo tenían 10 sermones que se memorizaban y que los predicaban a donde quiera que ellos iban. Además me dijo que esa iglesia había sido iniciada por Alexander Campbell y que era la gente más intolerante y de corto criterio en el mundo. Que los de la Iglesia de Cristo piensan que todos los que no son miembros de la Iglesia de Cristo iban a ir al infierno. Cuando el diácono bautista terminó de hablarme, me dejó un estigma y pensé: creo que seguir a los de la Iglesia de Cristo es lo más loco y tonto que alguien puede hacer. Eso me ayudó por un tiempo, mientras mi conciencia se tranquilizaba, para pasar por alto lo que yo había aprendido con los de la Iglesia de Cristo. Un día vino el predicador de la Iglesia de Cristo y se sentó al lado mío, tomó mi manual de la Iglesia Bautista y me mostró dónde la doctrina bautista contradice la Biblia. Vi la verdad claramente explicada. Sin embargo, mis pensamientos estaban concentrados en lo que mis amigos de la Iglesia Bautista dirían. Mi cabeza daba vueltas y no me decidía a abandonar la Iglesia Bautista. En casa leía el Nuevo Testamento y subrayaba los pasajes que hablaban del bautismo, del Espíritu Santo, del plan de salvación, de la apostasía, etc. Y mientras más estudiaba, más me daba cuenta de que los bautistas estaban mal, y eso más me molestaba. Oré al Señor para que me guiara y para que me mostrara su camino. Quise involucrarme más en los asuntos de la Iglesia Bautista, pero cada vez que abría la Biblia, veía los pasajes que había subrayado en donde la Iglesia Bautista estaba equivocada. Hasta que un domingo sentí que me había estado rebelando contra Dios por no hacer caso de lo que Él me estaba diciendo, pues leí 2 de Juan 9, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esa tarde, después de haber estado en oración, junté mis ropas y fui a los servicios de la Iglesia de Cristo, y cuando ellos ofrecieron la invitación, pasé al frente y confesé mi fe en Cristo Jesús, y fui bautizado en Cristo esa misma noche. La verdad fue lo que me hizo que abandonara la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista no es la Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia Bautista no es la iglesia que usted lee en la Biblia. Los predicadores bautistas y todos los otros predicadores toman la Biblia y leen la palabra iglesia, pero ellos no comentan sobre ello. Dejan la impresión de que eso se refiere a su iglesia bautista o metodista, etc. El predicador bautista leerá un pasaje donde esté la palabra iglesia y lo aplicará a su iglesia bautista. El predicador metodista leerá el mismo pasaje y lo aplicará a la iglesia metodista. El predicador presbiteriano hará lo mismo. Sin embargo, esa iglesia que está en los pasajes bíblicos no se puede referir a todas esas iglesias. Si ese pasaje se refiere a la iglesia bautista,
no puede referirse a la Iglesia Metodista, porque ellas son diferentes instituciones. Entonces, ¿a qué iglesia se refiere esa palabra? La palabra iglesia se encuentra 112 veces en el Nuevo Testamento y en ninguna parte se refiere a la Iglesia Bautista o a cualquier otra denominación. En los pasajes bíblicos, la palabra iglesia se refiere a la iglesia de Dios, las iglesias de Cristo, etc. ¿Cuál iglesia? Cuando la Biblia usa la palabra iglesia, se refiere a solo una. Enseguida veremos cuál iglesia es ella. 5 Romano, iglesia, los llamados fuera. Primero, la palabra iglesia nos llegó así sin traducir. Es simplemente la transliteración de la palabra griega eclesía, y esta se trata de un vocablo compuesto de dos, klesía, llamados, que a la vez viene de klesis, llamamiento, y de ek, que significa fuera. Detrás de la palabra eclesía, iglesia, está la idea de un llamamiento. Es el atender a ese llamamiento y una asamblea compuesta por los que han acudido a ese llamamiento. Los bautistas enseñan que usted puede ser un cristiano, que usted puede ser salvo y no ser miembro de ninguna iglesia, incluyendo la bautista. Veamos, la palabra eclesia es iglesia y se refiere a los llamados fuera, o sea, la asamblea de personas que tiene llamamiento de dejar el pecado e ir a Cristo. Ese es el significado de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento y no significa denominación. Los bautistas no lo ven de ese modo y dicen que una persona es salva y está en Cristo antes de que sea miembro de la iglesia bautista o de cualquier otra iglesia. Sin embargo, si iglesias son los llamados fuera, entonces, ¿para qué somos llamados? Hechos 2:47 nos da la respuesta. Somos llamados para ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, por lo que tenemos que ser miembros de la iglesia de Cristo para ser salvos, y no como lo ven los bautistas. El llamamiento divino es parte integral del plan de Dios de salvación, sabiendo que somos llamados para glorificar a Dios, Efesios 3:21, para ser salvos, Hechos 2:47, para ser bendecidos, Primera de Pedro 3:9, para tener una esperanza maravillosa, Primera de Pedro 1:3 y 4, y para ir finalmente al cielo, Filipenses 3:20. Ese llamamiento está comprendido en la palabra eclesía, iglesia, que significa los llamados. Este concepto bíblico de la palabra no encaja en nada con las ideas bautistas acerca de la iglesia. De las consideraciones de por qué dejé a la iglesia bautista hemos visto: número 1, Romano, lo que llamó mi atención en la iglesia de Cristo. Número 2, Romano, si hay gente buena en las iglesias denominacionales y enseñan algo de verdad, entonces, ¿por qué no se pueden unir? Número 3, Romano, la advertencia del diácono bautista y el día de mi conversión a la iglesia de Cristo. Número 4, Romano, la iglesia bautista no es la iglesia del Nuevo Testamento. Número 5, Romano, iglesia, los llamados fuera. Continuará con número 6, Romano, iglesia, nunca se refiere a la iglesia bautista. Número 7, Romano, 2 diferentes procesos de salvación, más otras consideraciones. ¿Por qué dejé a la iglesia bautista? Parte 4. 6, Romano, iglesia, nunca se refiere a la iglesia bautista. El Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como mi iglesia, Mateo 16:18, la iglesia, Hechos 8:1, iglesia de Dios, Primera de Corintios 1:2, iglesias de Cristo, Romanos 16:16,
el cuerpo de Cristo, Efesios 4:12, la iglesia del Dios viviente, Primera de Timoteo 3:15, la congregación de los primogénitos, Hebreos 12:23. Sin embargo, la palabra iglesia nunca se refiere a la iglesia bautista. Aún más, las palabras bautistas y bautista tampoco son encontradas en la Biblia, por lo que quedan eliminadas. Y puesto que los bautistas admiten que usted puede ser un miembro de la iglesia del Nuevo Testamento, el reino de Dios, antes y sin ser un miembro de la iglesia bautista, entonces la iglesia bautista y la iglesia del Nuevo Testamento son dos instituciones diferentes. En la página 17 del libro Manual para las Iglesias Bautistas de J. M. Pendleton leemos: los miembros de la iglesia votarán para que las personas que deseen unirse a la iglesia bautista puedan ser reconocidos como candidatos para el bautismo, y en el entendimiento de que cuando sean bautizados, ellos adquirirán todos los derechos y privilegios que tiene la membresía. ¿Quiénes son los que añaden a la iglesia a los que se bautizan? En la iglesia bautista, sus miembros por votación. En la iglesia de Cristo, Cristo. Pasos para que una persona se una a la iglesia bautista. Número 1. Una persona que desea unirse a la iglesia bautista deberá decir que es salva. Número 2. La iglesia bautista entonces vota para determinar si la iglesia piensa que la persona es salva o no. Número 3. Y si deciden que sí es salvo, entonces lo reciben en la iglesia, no sin antes haber confesado que ya es salvo, que es un miembro del reino de Dios. Número 4. Luego, después lo bautizan para que finalmente se una a la iglesia bautista. Esto quiere decir que para los bautistas una persona es miembro del reino de Dios o cuerpo de Cristo o iglesia del Nuevo Testamento antes y sin haber pertenecido a la iglesia bautista. Número 7, Romano. 2 diferentes procesos de salvación. Veamos el de la iglesia de Cristo. El plan de Dios de salvación consiste en oír, en creer, en arrepentirse, en confesar y bautizarse para ser salvo. Cuando cumplimos los 5 pasos de salvación, somos salvos y Cristo nos añade a su iglesia. Veamos ahora el proceso de salvación de la iglesia bautista. Solo creer y se es salvo, y no necesita bautizarse. Con solo creer y sin bautizarse, se es miembro de la iglesia del Nuevo Testamento. Se es bautista si la membresía vota y se bautiza la persona. ¿Y dónde queda Cristo? Jesús es el Salvador de la iglesia, su iglesia, la iglesia que le pertenece, la iglesia de Cristo. Él no va a salvar a nadie que no sea miembro de su iglesia, y solamente los salvos son añadidos a su iglesia. Hechos 2:47. La iglesia bautista y la iglesia de Cristo o iglesia del Nuevo Testamento tienen 2 diferentes procesos de salvación. Los salvos son miembros de la iglesia y la iglesia está compuesta de personas salvas. Nadie que esté fuera de su iglesia será salvo. ¿Tendrá sentido ser bautista? La iglesia invisible y la iglesia visible. Concepto bautista. Los bautistas enseñan que la iglesia está usada en 2 sentidos, un sentido visible y un sentido invisible. Dicen que cuando usted es salvo, Dios lo agrega a su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento, la cual es la iglesia invisible. Dicen los bautistas que si usted es regenerado, usted es salvo, que Dios lo sabe. Eso le hace ser un miembro del reino de Dios o de la iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia invisible. Pero dicen que nadie debe juzgarlo a usted, es decir, nadie excepto la iglesia bautista. El juicio sobre usted lo hacen por votación.
Si lo aceptan, entonces usted les dice que ya es salvo y luego lo bautizan para que se una a la iglesia bautista, la cual, según los bautistas, es la iglesia visible. Los bautistas dicen que todas las denominaciones son iglesias visibles. A la iglesia de Cristo la ven como otra denominación u otra iglesia visible. Los bautistas dicen que sí hay gente salva en la iglesia de Cristo, pero que están en desacuerdo con nuestra doctrina. Los bautistas también dicen que hay gente salva en los metodistas, pero que están en desacuerdo con su doctrina. Eso lo dicen porque piensan que una persona puede ser salva en la iglesia invisible y después puede unirse a una iglesia visible. Sin embargo, esto sería cierto si la Biblia lo enseñara, pero no es así. Amigos, la iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia visible. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia visible y se reúne cada primer día de la semana para adorar a Dios, y no es una denominación. La iglesia de Corinto se reunía cada primer día de la semana para cantar, orar, estudiar la palabra de Dios, participar de la cena del Señor y ofrendar, y no era una denominación. Pablo la llamó la iglesia de Dios y el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 1:2 y 1 Corintios 12:27. Número 9, Romano. ¿Qué es lo que hace ser una denominación? Quiero usar una vieja ilustración. Suponga usted que hay 3 denominaciones, la bautista, la metodista y la presbiteriana, las cuales tienen una reunión. Suponga que en el curso de esa reunión se salven 400 personas, lo cual entiendo y desapruebo la manera en que ellos piensan que son salvos. Pero vamos a seguir suponiendo que así sucediera para poder llegar a otra conclusión. Esas 400 personas, siendo salvas según ellos, son miembros de la iglesia del Nuevo Testamento del Reino de Dios. Cuando termina la reunión, se les dice que ellos pueden unirse a la iglesia de su preferencia. Supóngase que 100 van a la iglesia bautista, otros 100 van a la iglesia metodista, y los terceros 100 van con los presbiterianos. ¿Qué hizo a los primeros 100 ser bautistas? Vea usted, según ellos ya eran salvos y cristianos, miembros de la iglesia del Señor. Luego después se unieron a la iglesia bautista por medio del bautismo para hacerse bautistas. Entonces, ¿qué fue lo que los hizo a ellos bautistas? Respuesta: fue la doctrina peculiar de la iglesia bautista. Siempre es ser cristianos primero, más el credo que contenga la doctrina peculiar o característica de la denominación. Los hace a ellos ser miembros de la segunda iglesia, la denominación. Preguntamos nosotros, ¿2 iglesias? Los denominacionales contestan, ¿por qué no? Y dicen, las personas son miembros de la iglesia del Señor cuando ya son salvos. Esa es la iglesia número 1. Luego, esas personas se unen a una denominación, la cual es la iglesia número 2. De aquí que ser bautista es algo adicional a ser cristiano y que es pertenecer a algo que es adicional a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ¿dónde nos enseña la Biblia que nos debemos unir a una denominación, la segunda iglesia? La Biblia enseña en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De las consideraciones de por qué dejé a la iglesia bautista, en esta parte 4 vimos iglesia, nunca se refiere a la iglesia bautista, 2 diferentes procesos de salvación, la iglesia invisible y la iglesia visible. ¿Qué es lo que hace ser una denominación? Continuará, ¿cómo no ser un sectario? Más otras consideraciones. Parte 5. ¿Por qué dejé a la iglesia bautista? Punto 10. Romano. ¿Cómo no ser un sectario? Vimos en el punto anterior, en donde usamos la ilustración donde 3 denominaciones se reúnen, y se supuso también
que 300 de las personas que supuestamente fueron salvas se unieron a esas 3 denominaciones, pero ¿qué hay de las otras 100 personas? Supóngase que ellos no pudieron decidirse a qué iglesia unirse, y conforme ellos van estudiando las Escrituras, se dan cuenta de que son salvos, que sus pecados son perdonados y que son miembros del reino de Dios o iglesia del Nuevo Testamento, porque así se lo enseñaron los predicadores denominacionales en la campaña o reunión que tuvieron. Esos otros 100 bien podrían reunirse cada primer día de la semana para adorar a Dios de acuerdo al Nuevo Testamento y no adherirse o unirse nunca a una denominación. Y ellos pudieran decir: nosotros somos cristianos solamente. Bien, pues eso es exactamente lo que la Iglesia de Cristo proclama. Nosotros pedimos a las personas que sean miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento y no de alguna denominación. Los de la Iglesia de Cristo predican que una persona debe pertenecer a la Iglesia del Nuevo Testamento para ser salva, y que una persona no tiene que pertenecer a una denominación para ser salva. Estas 2 declaraciones enseñan lo mismo. Cuando yo enseño la misma cosa que ellos hacen, a ellos no les gusta. Por supuesto que los denominacionales enseñan que usted no tiene que pertenecer a alguna denominación para ser salvo, pero que debería pertenecer a alguna. La salvación no se encuentra en base a ser buenos, según perspectiva o medida humana. La salvación es en Cristo, 2 de Timoteo 2:10, y todas las iglesias no se encuentran en Él. Cristo estableció una sola iglesia. El denominacionalismo es de los hombres que rehúsan seguir la doctrina de Cristo, 2 de Juan 9:11. Los sectarios rehúsan abandonar sus doctrinas de hombres, Mateo 15:6 al 14. Promueven la división, la multiplicidad de iglesias y no la unidad por la cual oró Cristo, Juan 17:21. Punto 11 romano, dividiendo al reino de Dios. Los bautistas dicen que ellos están estableciendo el reino de Dios cuando ellos, a través de sus predicaciones, conducen a la gente a ser salva. Sin embargo, no estoy de acuerdo de que ellos sean salvos, porque los bautistas enseñan un plan de salvación equivocado, lo cual veremos más adelante. Los bautistas dicen que su principal asunto es simplemente hacer que la gente sea salva, y entonces ellos los invitan a que se adhieran o unan a la iglesia bautista o alguna otra denominación. Pero ellos están dividiendo al reino de Dios. Cuando ellos conducen a que una persona sea salva, eso hace que esa persona sea un miembro del reino de Dios, según ellos, y luego animan a esa persona a que se una a una denominación. Eso hace que se divida el reino de Dios en varias denominaciones. La palabra denominación significa dividido. Denominación y denominador vienen de la misma raíz y significan dividido. La división es condenada en 1 de Corintios 1, 10 al 13 y en 1 de Corintios 3, versículo 14. La división es carnal y ser carnal es pecado. De ahí que para que un cristiano sea un miembro de la Iglesia Bautista o de cualquier otra denominación, es dividir al reino de Dios, y eso es pecado. Amigos, ¿valdrá la pena ser bautistas? Los invito a que sean miembros solamente de la familia del Señor, la Iglesia del Nuevo Testamento. Número 12 romano. ¿Quiénes realmente son los de criterio limitado o intolerantes? Un predicador denominacional predicará por 1 hora y concluirá diciendo que no importa si usted cree o no lo que él ha estado predicando. Esto hace a él una persona de amplio criterio. Sin embargo, en la Iglesia de Cristo, el predicador concluye su sermón rogando a Dios que usted acepte el Evangelio, pues es la verdad, es la palabra de Dios.
Si esto me hace de criterio corto o intolerante, me pregunto, ¿qué es lo que Jesús piensa? Veamos Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sin embargo, cuando un predicador denominacional le dice a usted que usted no tiene que creer en lo que él predica para ser salvo, él no está predicando el evangelio, porque Jesús dijo, id a predicar el evangelio. El que creyere no será condenado. Número 13 romano. La Iglesia Bautista no es escritural en su nombre. Ya hemos dicho que la expresión Iglesia Bautista no se encuentra en la Biblia. Se argumenta por los bautistas que Juan el Bautista bautizó a Cristo y a otros, y puesto que Juan el Bautista fue un enviado de Dios, eso hace a Cristo y a los que Juan bautizó bautistas. Entonces, si así fuera, eso haría bautistas a Cristo y a los otros que fueron bautizados por Juan el Bautista antes de que hubiera existido la Iglesia Bautista. ¿Dónde se ha oído a un bautista decir que él no sea miembro de la Iglesia Bautista? Es más, ellos admiten que la Iglesia Bautista no fue establecida hasta que se ordenaron a los 12 apóstoles. Juan no fue llamado bautista en el mismo sentido que la gente llama a los bautistas hoy. La expresión bautista es encontrada 15 veces en la Biblia, siempre como Juan el Bautista, pero nunca aparece la palabra sola. Marcos 6:14 dice, Juan el Bautista. En griego es Juan quien bautiza, o el hombre quien bautiza. El pasaje dice que Juan era llamado el Bautista, porque él bautizaba gente. Esto lo distingue de los otros que se llaman Juan en la Biblia. ¿Sabe usted que en el libro de Juan no se encuentra la palabra bautista? El apóstol Juan nunca mencionó a Juan el Bautista. El Bautista solo se menciona 15 veces en la Biblia y siempre se refiere a Juan el Bautista. Los seguidores de Cristo nunca fueron llamados bautistas. ¿No le parece extraño que si Juan bautizara a la gente para hacerlos bautistas, nunca se refiera a ellos en la Biblia como bautistas? Nadie más se menciona en la Biblia como bautista, a excepción de Juan el Bautista. Los nombres humanos están condenados. Vea lo que dice 1 Corintios 1, 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vea que dice, porque no hay otro nombre. ¿Está correcto usar otros nombres? No, no podemos usar otro nombre porque no hay otro nombre nomás el de Cristo. Aún considerando a Pablo como grandioso, si tuviera que extender un cheque a Dios para la salvación de mi alma a nombre de Pablo, Dios me diría, no en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Apolos, ni en el nombre de Cefas, ni en el nombre de Juan el Bautista. Para la salvación no hay ningún otro nombre que el de Cristo Jesús. Este es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Este nombre exalta a Cristo. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el nombre en el cual en la Iglesia de Cristo rogamos a Dios. Usemos el nombre de Cristo y ningún otro. ¿Por qué dejé a la Iglesia Bautista? Parte 6. Número 14 romano. La Iglesia Bautista no es escritural en su culto de adoración.
Los bautistas dicen que el primer día de la semana es el día del reposo cristiano. La Confesión Bautista de Londres de 1689 lo dice en la página 32. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo, como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Sin embargo, les contestamos que el culto en domingo no tiene nada que ver con la observancia del sábado de parte de los judíos del pacto antiguo. El Nuevo Testamento no habla nada de observar cierto día de reposo. El domingo es el día en que se reúnen los cristianos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso de que el domingo es el día de reposo cristiano no entra nada en el caso. En Hechos 27 aprendemos que el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Además, Éxodo 29 y 10 dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Eso hizo al sábado día de reposo. Pero lo que los bautistas y adventistas no dicen es que la Escritura dice eso a los judíos sacados por Dios de Egipto y no a otros. Deuteronomio 5, 2 y 3 y Malaquías 4, 4. ¿Son los bautistas judíos? ¿Son ellos de los judíos que estuvieron presentes en Horeb? Los bautistas enseñan que se deben observar los 10 mandamientos, uno de los cuales ordena observar el séptimo día, el sábado. No obstante, se reúnen el domingo, el día del Señor. Los bautistas enseñan que el domingo es el día del reposo. Eso confunde a la gente y me confundió a mí cuando era bautista. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, los cristianos se congregan el primer día de la semana. Hechos 27, Primera de Corintios 16, 1 y 2, es decir, cada domingo. Con todo, la Iglesia de Cristo no guarda el domingo como si fuera un día más sagrado que los demás. Para el cristiano maduro, todos los días son igualmente sagrados. El domingo no es el sábado cristiano. El Antiguo Testamento enseña la necesidad de guardar los sábados. En cambio, el Nuevo Testamento enseña que los cristianos debemos congregarnos los domingos. ¿Se contradicen? De modo alguno. En la actualidad, el Nuevo Testamento no puede contradecir al Antiguo sencillamente porque éste ya no está en vigor. ¿Se da cuenta usted de cuán pronto desaparecen las aparentes contradicciones en la Biblia cuando se entiende que el Antiguo Testamento fue abolido y que solo el Nuevo Testamento está en vigor? El antiguo pacto ya se ha cumplido. Mateo 5, 17, 18. Abolido. Éxodo 34, 27 al 33. Segunda de Corintios 3, 6 al 14. Y ya fue clavado en la cruz. Colosenses 2, 14 al 16. Los bautistas no toman la cena del Señor cada primer día de la semana porque les parece que eso es muy ordinario o común. No obstante, se congregan cada primer día de la semana para ofrendar y tener predicaciones. Pero, ¿por qué el dar ofrenda, el congregarse y el predicar cada primer día de la semana no son ordinarios o comunes como tomar la cena del Señor? La respuesta de los bautistas se basa cuando leen en Primera de Corintios 11, 25. Interpretan a Cristo cuando dijo: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y concluyen que ellos están en libertad de tomar la cena del Señor cuando les complazca hacerlo. Sin embargo, la Biblia claramente establece en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan.
La Iglesia de Cristo participa de la Cena del Señor cada primer día de la semana. La Iglesia Bautista participa de la Mesa del Señor ocasionalmente. El mismo pasaje que nos dice que nos reunamos cada primer día de la semana para adorar a Dios, nos dice que debemos tomar la Cena del Señor cada primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los bautistas usan instrumentos mecánicos de música en su culto. Con respecto a esto, baste decir que el Nuevo Testamento no autoriza que usemos instrumentos músicos en el culto de adoración a Dios. David los usó, pero ni Jesús ni los discípulos lo hicieron. El cristiano no está bajo la ley de Moisés, Romanos 6:14, sino bajo la ley de Cristo, Gálatas 6:2. La ley de Cristo, el Nuevo Testamento, autoriza el cantar, no el tocar instrumentos musicales, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Toda versión de la Biblia dice cantar, ninguna dice tocar. Es pecado adorar a Dios con instrumentos de música en lugar de alabar al Señor en el corazón, Efesios 5:19. En el culto a Dios, el instrumento señalado es el corazón y no el piano. Los bautistas usan coros y solistas en su culto. Los coros y los solos, así como el uso de instrumentos en la adoración a Dios, son una violación a las instrucciones de Dios. Es un pecado del cual se necesita arrepentir. Romanos 3:23. Hebreos 2:12 dice que cuando la iglesia del Nuevo Testamento adora a Dios a través del canto, Cristo está en medio de la congregación cantando con nosotros. No dice que Cristo esté cantando como solista, sino que lo hace congregacionalmente en medio de ella. La iglesia de Cristo canta congregacionalmente sin instrumentos músicos. Los bautistas tienen medios no escriturales para colectar ofrendas, como dar el diezmo. Los judíos sí daban el diezmo, pero en el Nuevo Testamento se nos enseña en 1 de Corintios que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. En 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, y en 2 de Corintios 8:8 dice que al hacerlo así, probará la sinceridad de nuestro amor. El acto de diezmar existía aún antes de la institución de la ley de Moisés. Véanse Génesis 14:20. El diezmar era ley bajo la dispensación mosaica, Números 18:21. Véase también Hebreos 7:1-10. Con el cambio del sacerdocio del Levítico al de Cristo, nuestro sumo sacerdote, vino también el cambio de ley, de la mosaica a la ley de Cristo, Hebreos 7:12. El cristiano no está bajo la ley que mandaba el diezmo, el cristiano está bajo un pacto mejor, Hebreos 7:22 y 8:13. La adoración que Dios quiere en la iglesia de Cristo es mediante los 5 puntos de adoración. Número 1. El cantar es sin coros, ni solistas, ni instrumentos de música. Debe ser a capela y congregacionalmente. Número 2. El orar es sin vanas repeticiones. Debe ser para dar gracias y hacer peticiones. Número 3. La cena del Señor no es cuando nos complazca, sino cada domingo, con el jugo de la vid y el pan. Número 4. La enseñanza solo debe ser de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Número 5. La ofrenda no debe ser el diezmo, sino voluntaria y solo los domingos. El propósito del culto de adoración en la iglesia de Cristo, Hebreos 10:24-25, es animar a los santos, considerarnos unos a otros, estimularnos al amor, animarnos a las buenas obras. ¿Cómo adorar? Juan 4:23, en espíritu y en verdad. ¿Por qué dejé la Iglesia Bautista? Parte 7. Número 15 romano. La Iglesia Bautista está equivocada en su plan de salvación.
Veamos de una manera simple el plan de Dios de salvación que tiene la Iglesia de Cristo. La persona tiene que oír, luego creer, luego arrepentirse de sus pecados, luego confesar que Jesús es el Hijo de Dios y enseguida bautizarse para ser salvo. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y Cristo añade a los salvos a su iglesia. Hechos 2:47, mientras que el plan de salvación bautista simplemente con creer se es salvo, haciendo al bautismo no necesario para salvación. En la iglesia de Cristo, Cristo añade los salvos a su iglesia. Se es salvo después de bautizado, y solamente son salvos los que están en la iglesia de Cristo. Sin embargo, en la iglesia bautista, los miembros, por votación, añaden los salvos a la iglesia bautista. Cristo no los añade a la iglesia bautista. Se es salvo antes de bautizarse. También se excluye el bautismo para ser salvo, y solo la fe salva. Sin embargo, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Los bautistas enseñan que una persona es salva por la oración. Les contaré varios incidentes en los cuales las personas fueron salvas por la oración según los bautistas. Un domingo en la noche, 3 jóvenes que eran pecadores, un predicador bautista y yo nos pusimos a orar hasta que los muchachos se levantaron y confesaron que ellos eran salvos. Una de las doctrinas más comunes con respecto a este tema es que tales personas simplemente deberían creer en Jesús y luego orar por el perdón. La oración del pecador le dicen que invoque al Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Le hacen repetir a la persona: oh Dios, soy un pecador, lo siento, estoy arrepentido, ten misericordia de mí y sálvame por el amor de Jesús. Luego le dicen: ahora lo tomo a usted en su palabra, y ya que usted es salvo, entonces deberá ser bautizado. Eso es lo que dice la oración del pecador. Sin embargo, la oración del pecador es una apostasía moderna y falsa enseñanza que impide al hombre ser salvo. ¿Y en dónde dice la Biblia que una persona es salva antes de ser bautizada y después de que es salva debe ser bautizada? Por tanto, la pregunta es: ¿una persona que no es hijo de Dios debería orar por el perdón de los pecados o no? ¿Se encuentra esta doctrina en el Evangelio o es una doctrina inventada por los hombres? Sin embargo, si seguimos las doctrinas hechas por los hombres, nuestro servicio a Dios es en vano. Mateo 15:9 y 14. Porque cualquier persona que predique un evangelio diferente es un anatema. Gálatas 1:8 y 9. Nadie en la Biblia ha orado por su salvación. Lo que ellos hicieron fue creer, arrepentirse, confesar a Jesús y ser inmersos en agua para el perdón de sus pecados. La oración del pecador es una doctrina que tuerce el plan de Dios de salvación. Lo que pretenden es reemplazar al bautismo por la oración del pecador, de manera que el bautismo no sea parte del plan de Dios de salvación. Si usted ora la oración del pecador para su salvación, usted seguirá en su pecado, porque eso no es lo que Dios nos dice que hagamos. Mateo 7:21 al 23 enseña que no es suficiente declarar a Jesús como nuestro Señor y pensar sinceramente que estamos sirviéndole. Debemos servirle acorde con la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que una persona que no es hijo de Dios necesita creer, arrepentirse y ser bautizada para recibir el perdón de los pecados y convertirse en hijo de Dios. El bautismo de una persona que fue salva por la oración no es bíblico, pero si una persona cree que fue salva como resultado de la oración
y luego fue bautizada pensando que fue salva antes de ser bautizada, ¿qué debería hacer ahora esa persona? Claramente, a pesar de su sinceridad, nunca ha sido bautizada por razón bíblica y en consecuencia su bautismo no llevó a cabo el propósito que Dios quería en él. El propósito del bautismo debería haber sido que la persona pudiera ser perdonada de los pecados. Si nunca ha hecho esto correctamente, entonces nunca ha sido perdonada de los pecados. Para agradar a Dios ahora, debe ser bautizada bíblicamente, como lo hizo la gente de Hechos 19, 1 al 7. Que la fe sola salva. Dicen los bautistas que para que el pecador alcance la salvación, el único paso que debe dar es el de hacer profesión de fe. Pero según el Espíritu de Dios, la fe sin obras es muerta. Santiago 2, 14 al 26. La fe que vale algo es la fe que obra por amor. Gálatas 5, 6. O sea, que obedece. La doctrina bautista de la fe sola no armoniza con la doctrina bíblica sobre la fe y el plan divino de salvación. Que una vez salvo, siempre salvo. Los bautistas dicen que no es posible caer de la gracia perdiendo la salvación, pero no será posible para los cristianos bautistas. Sin embargo, definitivamente es posible para los cristianos sin otros distintivos, pues según las Escrituras, algunos de estos recayeron para perdición. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. La caída de los cristianos que cometen el pecado de muerte. Primera de Juan 5:16 al 17 es tan desastrosa que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4 al 6. Los bautistas enseñan que los pecadores son salvos por fe solamente. Muchas veces los bautistas hacen referencia a lo que dijo Pablo al carcelero de Filipos en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y argumentan que Pablo no menciona aquí bautismo, por lo que este no es parte del plan de Dios de salvación. Pero de acuerdo a esta lógica, nosotros pudiéramos eliminar también el arrepentimiento, el amor y la confesión, porque tampoco se mencionan en lo que dijo Pablo. También vemos que no somos salvos por fe solamente, Santiago 2:24, sino que somos salvos también por la gracia, la esperanza, el evangelio, la palabra y el bautismo también. Pero todas esas cosas son posibles por Jesús, Mateo 1:21. Pablo le dijo al carcelero de Filipos en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero continúa diciendo en el verso 32 y 33, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Los bautistas hacen la confesión equivocada. Ellos dicen, confiesa tus pecados, pero Cristo dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Considere Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El eunuco no confesó sus pecados, pero sí confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice que nosotros somos libres después de que hayamos obedecido el Evangelio, Romanos 6:3 y 4, y de que seremos salvos si cumplimos en su totalidad el plan de Dios de salvación sin eliminar al bautismo, Marcos 16:16. Amigos bautistas, si no se bautizan para ser salvos, sus pecados no serán lavados. Vea lo que dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre.
¿Por qué dejé la Iglesia Bautista? Parte 8. Número 16 romano. Los bautistas no administran el bautismo bíblico. Explicación gráfica del bautismo bíblico. El bautismo bíblico se basa en Marcos 16:16 que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También se basa en Romanos 6:3-10 y Colosenses 2:12, que nos dicen que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, y que nosotros somos muertos y unificados con Jesús a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Explicación gráfica del bautismo bautista o denominacional. Los bautistas dicen que somos salvos antes de ser bautizados. También dicen que el que creyere y esté salvo deberá ser bautizado. Entonces, el bautismo bautista carece de significado. Sin embargo, dice Romanos 6:3, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pero el concepto bautista del bautismo dice que somos salvos antes de ser bautizados. Entonces, al creer solamente, presuntamente morimos y resucitamos vivos antes del bautismo, y después de esto, según los bautistas, debemos bautizarnos, y al ser sepultados en agua, morimos otra vez, y finalmente, al salir de las aguas, resucitamos otra vez. Amigos bautistas y denominacionales, ¿no les parece esto ridículo y contradictorio? Su bautismo no es un bautismo bíblico. Continuación de la explicación del bautismo bautista o denominacional. En la Iglesia de Cristo no sepultamos a personas vivas, al contrario, sepultamos a muertos. Romanos 6:9-10 establece que Cristo murió una sola vez y no puede morir otra vez. Estamos unificados con Él en su muerte, sepultados y resucitados con Él a través del bautismo. ¿Cómo se logra todo esto? Por fe. El bautismo de Juan el Bautista está obsoleto. En Hechos 19:1-5 vemos donde Pablo rebautizó a los 12 hombres que habían recibido el bautismo de Juan. Según los bautistas, en el bautismo hay un simbólico perdón de pecados. Los bautistas bautizan a personas quienes afirman que ellos ya previamente han recibido el perdón de sus pecados. Dice el Baptist Manual Church en la página 13, hay un perdón de pecados real cuando nosotros creemos en Cristo, mientras que en el bautismo hay un simbólico perdón de pecados. Sin embargo, la Biblia claramente establece que el bautismo es para el perdón de pecados, Hechos 2:38, o para lavar los pecados, Hechos 22:16. Los bautistas no bautizan a una persona en Cristo, pero sí lo bautizan en la Iglesia Bautista, porque dicen que cualquier persona está en Cristo antes del bautismo. Pero veamos lo que dice Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. El bautismo bautista es después de que la persona confiesa que ya es salva. Sin embargo, el bautismo bíblico de Romanos 6:3-6, nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resucitados con Él mediante la resurrección. Pone a la persona en Cristo, que es donde está la salvación. Primera de Corintios 12:13, Colosenses 1:18. El bautismo bíblico es para la remisión de pecados o para lavar los pecados y para estar en Cristo. Los bautistas no administran el bautismo bíblico. De allí que todos los que siguen y obedecen el plan bautista de salvación se pierden el plan de salvación de Dios, y además ellos no son miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo,
porque sus pecados no han sido perdonados. Dicen los bautistas que el bautismo no es parte del Evangelio. El razonamiento que dan los bautistas a 1 de Corintios 1:17 es erróneo, donde dicen que Cristo envió a Pablo a predicar el Evangelio, pero que Cristo no envió a Pablo a bautizar, y además de que el bautismo no es parte del Evangelio. Sin embargo, Cristo envió a Pablo a predicar el Evangelio, pero Cristo no envió a Pablo a bautizar. Además, el acto de bautizar no es parte del acto de predicar. Ellos son diferentes actos. Pablo predicó el bautismo, Hechos 18:8, 1 de Corintios 12:13, Hechos 16:14 y 15. Ese es el evangelio que Pablo predicó, lo cual certificó que era por revelación de Jesucristo, Gálatas 1:12. Pablo pronunció una maldición para el que anunciare otro evangelio, Gálatas 1:8 al 9. Pablo dijo que daba gracias a Dios de que a ninguno había bautizado, sino a Crispo y a Gayo, 1 de Corintios 1:14. Sin embargo, aun cuando no los hubiera bautizado con sus propias manos, el hecho está en que los 12, quienes habían recibido el bautismo de Juan, fueron rebautizados, Hechos 19:1 al 7. Si el bautismo no es parte del evangelio, entonces hacerse bautista no es parte del evangelio para el que va a ser bautizado para ser un bautista. En cuanto a que Pablo haya pronunciado una maldición para aquellos que anuncien otro evangelio, y puesto que hacerse bautista no es parte del evangelio, entonces predican otro evangelio diferente y por lo tanto son anatemas. ¿No le parece irónico que la Iglesia Bautista no crea en el bautismo? Número 17 romano. La Iglesia Bautista no es escritural en organización. Organización de la Iglesia Bautista: Dios, Iglesia, pastor, diáconos y pastorales. La Iglesia Bautista tiene un ministro a quienes ellos llaman pastor y diáconos, pero no tienen ancianos. Note que cuando una congregación de la Iglesia del Nuevo Testamento tuvo ancianos, siempre hubo una pluralidad de ancianos y no un solo pastor. Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Tito 1:5, establecieras ancianos en cada ciudad. Organización de la Iglesia de Cristo. La cabeza de la Iglesia no es nadie más que el mismo Jesucristo. Efesios 1:22 al 23. La Iglesia de Cristo es el cuerpo y está formada por cristianos o miembros que trabajan y adoran juntos, y es la organización autorizada por el Nuevo Testamento. Los miembros también son llamados cristianos, Hechos 11:26, hermanos, Filipenses 4:21, discípulos, Hechos 9:26, santos, Romanos 1:7. Los cristianos están conectados unos con otros en varias congregaciones. La iglesia también está formada por ancianos, Hechos 14:23, diáconos, 1 de Timoteo 3:8 al 13, evangelista, 1 de Timoteo 1:3 al 7, maestros, Hebreos 5:12. Los ancianos supervisan las congregaciones locales y son nombrados de entre los miembros. En la Iglesia de Cristo, pastores, ancianos y presbíteros, todos son lo mismo y cuidan el rebaño o hermandad. Los diáconos son siervos de la iglesia. El predicador es un ministro o evangelista y no es el pastor de una congregación. Los reverendos. Los predicadores bautistas se llaman entre sí y se hacen llamar reverendos. Sin embargo, esta palabra es usada una sola vez en toda la Biblia y solo se encuentra en Salmos 111:9 de las versiones King James Version y American Standard Version. La referencia obvia de reverendo en versiones en inglés y temible en versiones en español de Salmos 111:9 es a Jehová Dios y se refiere a la esencia de su suprema naturaleza,
más que a un título. El título de reverendo en la Biblia nunca es usado para un hombre, por lo que cuando un hombre se considera a la par con Dios, viola los principios dictados por nuestro Señor en Mateo 23, 5 al 12. ¿Por qué dejé la Iglesia Bautista? Parte 9. Yo creo que no caeré de la gracia y perseveraré hasta el fin. Imposibilidad de apostasía. Doctrina bautista. La sana doctrina. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Número 18 romano. La Iglesia Bautista no es escritural en doctrina. La doctrina bautista contradice la doctrina de la Biblia. Los bautistas están equivocados porque tienen una doctrina hecha por los hombres. Dice el Baptist Church Manual en su nota a pie de la página 43 que la declaración de fe fue elaborada hace muchos años por Newton Brown. Sin embargo, Cristo dijo en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pregúntele a un predicador bautista, ¿cuál es la doctrina bautista? Según el Baptist Church Manual, página 41, la doctrina bautista es lo que la Iglesia cree de la Biblia para que sea enseñado. Ahora yo pregunto, ¿debo creer en la Biblia para ser salvo? La respuesta es sí. ¿Debo creer en la doctrina bautista para ser salvo? La respuesta es no. Entonces, si yo debo creer en la Biblia para ser salvo y no debo creer en la doctrina bautista para ser salvo, se deduce que la doctrina bautista no es doctrina bíblica. Jesús instruyó a los apóstoles a que fueran a predicar el Evangelio y dijo, el que creyere no será condenado. Cuando algún predicador predica cosas que usted no tiene que creer para ser salvo, tenga usted por seguro que él no está predicando el Evangelio, porque usted tiene que creer en el Evangelio para ser salvo. Si una persona puede ser salva sin pertenecer a la Iglesia Bautista y sin creer en la doctrina bautista, lo cual es peculiar en los bautistas, entonces, ¿por qué existe la Iglesia Bautista y quién le da autoridad? Según los bautistas, somos salvos solo y totalmente por gracia. La doctrina bautista contradice a la Biblia en veracidad. Dice el Baptist Church Manual, artículo 4 de la Declaración de Fe, página 47. Nosotros creemos que la salvación de los pecadores es totalmente por gracia. Sin embargo, en la Iglesia de Cristo, nosotros somos salvos por esperanza, Romanos 8:24, y Pedro dijo que el bautismo nos salva, Primera de Pedro 3:21. Si esto es verdad, entonces nosotros no somos salvos totalmente solo por la gracia, sino que también somos salvos por el bautismo, la esperanza, por lo que ese artículo 4 de la Declaración de Fe Bautista es falso. En el artículo 5, en la página 48 de la Declaración de Fe Bautista, se declara que la justificación, el perdón de pecados y la promesa de vida eterna son solamente a través de la fe. En primer lugar, este artículo contradice al artículo 4. ¿Cómo puede la salvación ser totalmente por gracia y a la misma vez solamente a través de la fe? Sin embargo, hemos señalado que nosotros somos salvos por Dios, por Jesús, por gracia, por fe, por la esperanza, por el Evangelio, por la predicación, por el arrepentimiento, por la confesión, por el bautismo, etc. Todas estas cosas son esenciales para la salvación. La una no excluye la otra. Ser salvo por Dios no excluye ser salvo por Cristo. Ser salvo por la fe no excluye ser salvo por las obras. Ser salvo por la gracia no excluye el bautismo, etc. Pero la expresión solamente a través de la fe excluye a todo excepto a la fe.
La Biblia ciertamente no nos enseña eso. Dice Santiago 2:24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, por lo que este artículo contradice al artículo 4 y a la palabra de Dios. La doctrina de la imposibilidad de apostasía es falsa. ¿Se puede perder la salvación? Los bautistas dicen que no. Dice el artículo 11, página 54 de la Declaración de Fe de los Bautistas: nosotros creemos que tales son creyentes verdaderos y perseverarán hasta el fin. Creen que todos los redimidos, una vez salvos, son guardados por el poder de Dios y de que esta manera están seguros eternamente en Cristo. Esta es la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, y que si una persona cae de la gracia, es que desde el principio no era salvo. Pero considere lo que dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿usted cree que esos bautistas creyentes verdaderos sean más firmes que los ángeles, para que Dios no los pueda arrojar al infierno? ¿Será posible que Pablo pueda ser reprobado o eliminado? Pablo piensa que sí. Vea lo que dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Fue Pablo un verdadero creyente? Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La imposibilidad de apostasía es doctrina bautista y es una doctrina falsa. Efesios 2:8 dice que nosotros somos salvos por la gracia, pero también dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, las personas pueden caer de aquello por lo cual fueron salvos. Según los bautistas, la iglesia fue establecida antes de la crucifixión de Cristo. La iglesia bautista afirma que la iglesia de Cristo ya existía antes del día de Pentecostés, negando que ella fuera establecida en ese día. Mateo 18:18 sencillamente dice Cristo que Pedro y los demás apóstoles iban a tener la autoridad, simbolizada por el uso de llaves, de proclamar los términos de entrada en el reino de Dios, la iglesia. Eso lo hicieron por primera vez el día de Pentecostés. A los creyentes se les mandó arrepentirse y bautizarse. Hechos 2:37 y 38. La iglesia es compuesta de los salvos. Hechos 2:47. No pudo haber salvos antes de la muerte de Cristo. Los bautistas tienen la iglesia ya establecida antes de la crucifixión de Cristo y como tal tienen una iglesia sin la sangre de Cristo. El pecador es redimido por la sangre de Cristo, Efesios 1:7. Cristo derramó su sangre en la cruz y resucitado, Él mandó a sus apóstoles a esperar en Jerusalén hasta ser revestidos del poder para entonces poder predicar los términos de perdón, Lucas 24:49. Ellos lo hicieron. Hechos 2, y predicando el evangelio, en realidad, por primera vez, unas 3,000 personas fueron bautizadas en Cristo. Con esto la iglesia quedó establecida. Los bautistas fueron enseñados que el bautismo no es para perdón. Los bautistas abrazaron la enseñanza creyendo las explicaciones dadas y asimismo la propagan, llenando al mundo de una doctrina que se opone al propósito que Dios mismo fijó para el bautismo. ¿Cómo justificar semejante anomalía peligrosa? A consecuencia de su acción, no tienen el bautismo que es para perdón, no lo tienen ni lo enseñan. Es más, predican que el bautismo no es necesario para perdón.
denegando a las almas que les escuchan la información bíblica correcta e impidiendo que reciban el bautismo bíblico. Nunca predican el bautismo de la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. El bautismo de la gran comisión precede la salvación. Los bautistas dicen que el pecador se salva por fe sola, sin bautizarse. Pero todo maestro que tergiversa los mandamientos del Señor recibirá mayor condenación. Santiago 3:1. ¿Por qué dejé la Iglesia Bautista? Parte 10. Número 19 romano. La Iglesia Bautista está soportada en una democracia y no en un reino. El reino de Dios o Iglesia de Cristo tiene un gobierno monárquico. Las partes esenciales de un reino son un rey, la ley y los súbditos sobre los cuales el rey gobierna. El rey hace las leyes, implementa las leyes y juzga a los violadores de la ley. Puesto que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y ha sido coronado Rey de Reyes, Él hace las leyes, Él juzgará a los violadores de sus leyes en el día del juicio. Cristo estableció un reino. Una democracia es la forma de un gobierno en la que los súbditos, por votación, hacen las leyes y eligen a sus nuevos miembros. El gobierno de una iglesia bautista es con sus miembros. La iglesia debe decir si la música debe ser conducida por coros, con la ayuda de instrumentos o no, etcétera, etcétera, según el Baptist Church Manual, página 39. Esto demuestra claramente que la iglesia bautista es democrática en su naturaleza. Sin embargo, Cristo estableció un reino. ¿A quién está usted siguiendo? ¿A Dios o a los hombres? Los bautistas toman el lugar de Cristo cuando se añaden a su iglesia. Sin embargo, la Escritura dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Pero los bautistas votan para recibir gente en su iglesia. No hay lugar en la Biblia que enseñe que debemos votar para recibir a personas en la iglesia. Los bautistas hablan de que abren las puertas de la iglesia, pero no es así, pues ni el Papa de Roma ni el predicador bautista pueden abrir las puertas de la iglesia del Señor. Esas puertas fueron abiertas por el apóstol Pedro hace tiempo y permanecen abiertas hasta hoy y permanecerán abiertas hasta que la trompeta suene y el Señor anuncie que se acabó el tiempo para poder entrar. Esto es una evidencia más de que la iglesia bautista es una iglesia hecha por los hombres. Los bautistas no pueden abrir ni cerrar las puertas de la iglesia del Nuevo Testamento. Los bautistas se toman la autoridad de cambiar la gran comisión. Cristo dijo en Marcos 16:15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los bautistas enseñan, el que creyere y no fuere bautizado, de inmediato es salvo a causa de su fe. Los bautistas prometen al pecador una salvación rápida y diferente de la salvación de Dios. Los bautistas sostienen que una vez salvo, siempre salvo, ya que esa posición los hace sentirse más confortables porque ya no tendrán que preocuparse de perder su salvación, no importando cómo ellos vivan. Los bautistas mantienen las promesas y la confianza de los predicadores bautistas y no en las promesas de Dios. ¿A quién debe usted creer? ¿A los bautistas o a Cristo? Nosotros somos simples mortales y no podemos adorar a Dios como a nosotros nos complazca, sino que debemos buscar a Dios conforme a su ordenanza. Jesús dijo en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En Juan 4:24 aprendemos que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad.
En Juan 17:17 Jesús dijo, tu palabra es verdad. En Levítico 10:1-2 tenemos el ejemplo de dos jóvenes, Nadab y Abiú, que trataron de adorar a Dios en la forma que Él no lo ordenaba. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a su ordenanza. Primera de Crónicas 15:13. Jeremías 10:23 nos dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En Isaías 55:8-9, el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios no tolerará presunción o envanecimiento. Las preguntas que nos debemos hacer son importantes. ¿Quién es el rey? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién tiene toda la autoridad? ¿En quién debemos creer? Con simplemente seguir a Cristo como a usted le parezca, de ninguna manera es seguirlo del todo. Así sería usted su propio rey y estaría sobre Cristo, sobre su palabra. Usted estaría aceptando lo que a usted le gusta y rechazando el resto que no va de acuerdo a sus sentimientos. Amigos, eso no es ser cristiano. Y sí es una anarquía religiosa. Usted no tiene el derecho de creer como a usted le guste, ni tiene el derecho de escoger el camino para servir a Jesús, sino que humildemente sométase a Cristo, el cual es el Rey y Señor y Creador del cielo y de la tierra, y en quien debemos permanecer. Dicen los bautistas que la iglesia no salva, y que solo Cristo salva, y que se puede pertenecer a cualquier iglesia, como también no se necesita pertenecer a cualquier iglesia para ser salvo. Sin embargo, la iglesia de Cristo o iglesia del Señor o iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia donde el Señor pone los salvos. Hechos 2:47. La iglesia de Cristo es la única iglesia mencionada en el Nuevo Testamento. Mateo 16:18, Hechos 8:1. En vista de que esto es cierto, ¿por qué querrá alguien pertenecer a una institución religiosa que no se menciona por Dios? La Iglesia Bautista no es mencionada por Dios en el Nuevo Testamento. Si no es esencial pertenecer a la iglesia que Cristo estableció, entonces, número 1, Él estableció y pagó el precio más elevado por una institución totalmente innecesaria. Número 2, Él derramó su sangre en vano y no hay necesidad de su cuerpo. Colosenses 1:18. Número 3, no hay necesidad de un templo del Espíritu Santo. La gente no se debe preocupar por estar en su iglesia para ser salva. Hechos 2:47. Número 4. No hay necesidad de predicar el evangelio de salvación al mundo. No hay necesidad de glorificar a Dios por medio de Cristo en su iglesia. Efesios 3:21. Afirmar que uno puede agradar a Dios en una iglesia fundada por hombres como la Bautista, la Metodista, la Adventista, etc., es disputar la verdad de Dios y acusarlo de decirnos una mentira. Los que rechazan el plan de salvación de Dios de su iglesia porque prefieren pertenecer a cualquier iglesia, trabajan en vano, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. El Hijo de Dios dijo que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Espero que toda persona que lea y vea esta serie de por qué dejé a la Iglesia Bautista encuentre luz para su entendimiento correcto del glorioso Evangelio de Cristo y dirección para alcanzar prontamente salvación segura para su alma. Fin de la serie.